Bueno, estamos acá con Marcelo Beccacessi, él es escritor y hace un poquito más de un año lanzó su libro Gauchos de Malvinas, que fue presentado este año en la Feria del Libro en el stand de Tierra del Fuego. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poquito, ¿de qué se trata el libro Gauchos de Malvinas? Bueno, mira, el libro Gauchos de Malvinas es para mí muy importante porque es una colaboración que quise hacer a la historia argentina y a nuestra historia y nuestro legado en las islas, porque tuve la oportunidad hace muchos años, cuando pasé por allí, de descubrir que había un legado importante, sobre todo en el campo, en el ámbito rural, de la presencia de gauchos argentinos hacía prácticamente más de un siglo. En ese entonces yo en los veranos trabajaba de guía turístico, iba mucho a la Antártida como guía embarcado y parábamos a veces en las islas. Y una vez entré al museo local y vi un pequeño cuadrito donde había un gaucho, la escena de un gaucho dando un mate a otro, y dije, bueno, esto la verdad tengo que investigar un poco más. Me llamó la atención, quise averiguar un poco más y no había demasiada información acerca del tema. Había un pequeño librito sobre la presencia de los gauchos, algunos dibujos complementarios, una especie de folleto, y con eso en la mano dije, voy a intentar investigar un poco más, ¿no? Y realmente después de años de investigar el origen de estos dibujos, pude tener el privilegio de acceder a la colección original. Son todos acuarelas realizadas hace más de 150 años y pude fotografiarlas y a su vez con una investigación histórica que hice poner todos en un libro que es uno de los libros que más quiero de todo lo que he hecho, porque creo que viene a reivindicar nuestra presencia en las islas a través de un tema que era muy poco conocido y que es el gaucho argentino y los 65 años prácticamente que estuvieron en las islas. Ajá. Contanos un poquito, para el que no te conoce, contanos cuál es tu relación con las Malvinas. Yo soy clase 63, así que cuando se desató el conflicto era soldado. Nosotros por una cuestión de días no viajamos a las islas, íbamos a viajar el 22 de junio y Argentina se rindió el 14, así que por esa semana no viajamos. Y en ese mismo verano del 82 yo pensaba viajar como turista. En realidad la única forma de ir como turista era embarcarse en un barco de YPF que llevaba gas y garrafas. Yo tenía 17, 18 años y ya me gustaba la naturaleza. Tengo varios libros relacionados con Patagonia y con la naturaleza y con la fotografía. Pensaba viajar como fotógrafo y de paso practicar el inglés que me habían enseñado desde chico en mi casa. Y lamentablemente el barco en enero del 82 tuvo un problema, no zarpó del puerto de Buenos Aires. En febrero me llega la carta para incorporarme al ejército y en abril tenía que ir pero con un uniforme de soldado y con un FAL en lugar de la cámara de fotos, ¿no? Pero como te decía, no llegué a ir a las islas, pero después con el paso de los años empecé a trabajar en los veranos de guía de montaña, así que muchos años estuve en la Patagonia, después fui a la Antártida y en estos viajes en barco, además de ir a las Georgias, me tocó pasar en algún momento por las islas y bueno, aproveché justamente para realizar esta investigación. Después la complementé con documentos que encontré aquí en el Archivo General de la Nación, sobre todo relacionado con Bernet y el papel que tuvo Bernet en contratar gauchos para llevarlos a las islas y aprovechar el ganado vacuno, ¿no? Hay una parte que cita el libro en el prólogo que dice que la importancia del ganado vacuno y caballar fue crucial para la economía de las islas durante 100 años. Contanos un poquito esto que tiene que ver con la historia importante de... Bueno, vos sabés que cuando llega Bougainville a Malvinas, llevando un grupo de colonos que venían del Canadá, eso fue en el año 1764. Él venía con algo de ganado, pero era poco. Entonces trató de obtener algo más en Montevideo, que era una escala antes de ir a las Islas Malvinas. En ese momento estaba Viana, que era una autoridad española, que desconfió un poco de a dónde iban estos franceses, porque no les querían comentar exactamente el propósito. Entonces dio la orden de que se le diera algo de ganado, pero para darte un caso, cuando le dan el ganado equino, algunos potros, caballos y yeguas, ordenó que estuvieran castrados algunos animales, que las yeguas fueran medias machorras, que no tenían buena fertilidad, por las dudas porque desconfiaba.
Tal es así que cuando llegan los franceses llegan en febrero del 64 a las islas, en marzo... 1764. 1764, en febrero. Y en abril ya arman lo que se llama Puerto Luis, el fuerte, hacen un fuerte en honor a Luis XV, que era el rey, y ya, además de los colonos y las herramientas que traían, hacen desembarcar muchos animales. Varios murieron, ¿no? Porque no resistieron el viaje, algunos se adaptaron, pero 2 años después España ya era dueña porque hubo un reclamo y de Carlos III, que era el rey de España, se recuperaron las islas para España y a partir de 1767 en adelante, ese ganado que habían traído los franceses empezó a reproducirse, pero también se traían de Montevideo otros animales, lo que formó un plantel muy importante y llegó a haber miles de cabezas de ganado. Los españoles durante la ocupación española utilizaron una parte, muchos se escapaban a las montañas, a los cerros, nadie los iba a buscar, entonces la provisión de carne para los españoles era muy importante y por eso trataban de mantener un rodeo mínimo. Tal es así que hay censos que están incorporados en el libro, censos hechos de puño y letra de cada encargado de las islas, siempre había una autoridad que duraba un año, iban rotando, donde cada vez que llegaba una persona nueva a hacerse cargo de las islas, debía recibir el censo ganadero. Y en el libro vas a ver que aparecen contabilizados cuántos caballos, cuántas vacas, etc. Todo ese proceso se mantuvo hasta 1811. En 1811 los españoles se van porque son convocados desde Montevideo para pelear contra los patriotas, digamos, porque ya se venía el tema de las guerras de la independencia. Sí. Y en 1811 no queda nadie en las islas, a excepción de estos loberos y balleneros que llevan llegando, pero el ganado empieza a reproducirse de una manera impresionante, ¿no? Y justamente desde 1811 hasta 1824 se reprodujeron muchísimo, y en 1824 es cuando por primera vez llega un grupo de gauchos con una expedición organizada, no muy bien organizada, pero con 5 caballos nada más, pretendiendo empezar a capturar algunos de esos animales para vender, sobre todo el cuero, básicamente. La idea de Vernet era aprovechar los animales salvajes primero, vender todo lo que se pudiera en cuanto a cuero, sacrificar todos los animales posibles y luego apartar algunas cabezas para armar rodeos, para luego traer colonos y que ese ganado manso pudiera reproducirse, pero que no implicara ese esfuerzo tan grande de tener que ir a capturarlos a lazo, ¿no? Que era todo un tema. Es decir, entonces, convocan a un grupo de gauchos del continente para llevarlos a las Malvinas para, por la habilidad característica que tenían los gauchos, vayan a capturar ese ganado, justamente para darle una actividad económica a las islas. Tal cual, exactamente. Hasta ese momento eran expediciones. Esa primera expedición fue en 1824, falló porque cuando se llega a las islas eran solo 5 caballos, la mayoría de los caballos ya estaban en mal estado, y los gauchos tenían que ir a buscar al ganado que se alejaba kilómetros, y caminar en la turba era imposible, y si no había caballos también. Entonces ya en febrero o marzo empiezan a llegar animales del continente, caballos, como para ayudarlos, pero bueno, empiezan las nevadas, se empieza a terminar la carne, la galleta que habían llevado esta expedición, y en el invierno se vuelven todos, aunque quedan 8 gauchos ahí, y ya a partir del próximo año, en el año 25, Vernet decide invertir mucho más y hacer una expedición a mayor escala, ¿no? Y decime, estos gauchos que llevaban a las Malvinas, ¿de dónde provenían? La mayoría de la campaña bonaerense, aunque también había gente de Río Negro, de Carmen de Patagones específicamente, algunos de Entre Ríos y de Santa Fe. Y con el tiempo se fueron incorporando también gauchos de Uruguay, porque en ese momento, además del puerto de Buenos Aires, el de Montevideo era muy importante. Entonces, básicamente venían de ahí. Y estos gauchos, llega un momento en el que la economía de las islas empieza a cambiar, empiezan a darle mucho más foco a la oveja. De hecho, el escudo que le pusieron los británicos a las Islas Malvinas tiene en el logo una oveja. Por muchos años fue el principal motor económico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los gauchos a partir de ese momento? Bueno, mira, durante muchas décadas el escudo representaba a un toro blanco. Ajá. De un toro blanco porque había muchos animales y sobre todo toros salvajes, y eso representa el ingreso económico que durante décadas le representó tanto a Vernet en su momento como a Gran Bretaña
el hecho de poder exportar miles de cueros y de vender carne fresca a las tripulaciones de todos los loberos o balleneros que paraban en las islas, se reaprovisionaban, algunos seguían a islas de los Estados o incluso la Antártida. Entonces esa economía fue muy importante, tal es así que cuando los ingleses expulsan a los argentinos, queda todavía un grupo de gauchos, el capitán Onslow, que es el que termina echando a Pinedo, que era el representante argentino militar, le pide a unos gauchos de quedarse porque era consciente de que sin los gauchos era imposible ir a tomar a esos animales al campo porque nadie era capaz de hacerlo. Claro. Incluso más, el grupito que trabajaba para Vernet, cuando la ocupación inglesa comienza, queda ahí, sigue trabajando y este capitán Onslow, que es el que toma las islas, se reúne con los gauchos y los gauchos le reclaman el hecho de que Vernet les pagaba siempre con un papel, que era como una especie de pagaré, pero que ellos querían en metálico el pago. Claro. Y este militar inglés habla con el almacenero y con los gerentes, digamos así, de Vernet, y les traslada esta inquietud de los gauchos. Entre ellos estaba el gaucho Rivero. Ajá. Y le dice, en principio, que les mejoraran la paga, que se les pagara en metálico, y a su vez les exige que los artículos que se venían en el almacén, que era también de Vernet, bajaran los precios porque eran exorbitantes. A los gauchos se los explotaba de todo punto de vista, porque por empezar se les pagaba recién cuando volvían al continente, cuando llegaban al continente se les deducían las deudas, y el encargado, el capataz, que era Juan Simón, que era el representante de Vernet, a su vez jugaba los naipes con los gauchos se endeudaban en deudas de juego, entonces cuando volvían al continente se les deducía tanto que prácticamente tenían muy poca ganancia. Y esta situación fue justamente el detonante de la revuelta del gaucho Rivero. Ese mismo año, en 1832, en agosto, Rivero con 2 gauchos y 4 aborígenes se rebela ante esta injusticia. Imagínate que ya no había argentinos. Los encargados de Vernet eran todas personas extranjeras, salvo uno que era un argentino, Ventura Pasos, pero veían que no estaba más la bandera argentina, se hablaba en inglés permanentemente, no se les cumplió con el tema de pagarles en dinero o en metálico, se les seguían entregando estos papelitos, cada vez estaban más endeudados, no sabían cuándo iban a volver a ver algún representante argentino, ni siquiera cuándo iban a volver al continente. Y esa situación terminó explotando, y bueno, al menos el gaucho Rivero fue uno de los que, digamos, tomó las armas. Los otros gauchos decidieron no intervenir en esta revuelta, se retiraron al interior, y bueno, ahí viene la famosa masacre, digamos, donde se mata a 5 personas, el gaucho Rivero termina escapándose, uno de los acompañantes de él era Juan Brasido, el otro Luna, hay un desertor, digamos, que decide alejarse, el otro también que hace lo mismo, pero lo matan para que no se juntara. Y en esos meses, hasta marzo del otro año, prácticamente estaba esa revuelta. Por un grupo de gauchos alzados, entre comillas, y un grupo de gauchos que deciden no participar de la revuelta, ¿no? En el año 34, en marzo, se lo captura a Gaucho Rivero, que entre paréntesis, en ese momento estaba Darwin con Fitzroy en la nave Beagle, y Darwin incluso hasta lo describe a Rivero, lo tienen que tener en el barco un tiempito en prisión, porque antes de derivarlo a Inglaterra para ser juzgado, lo terminan teniendo ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo hasta el rol del gaucho y esta explotación que se hacía de ellos termina desencadenando esta revuelta, y luego la intervención militar inglesa, cuando ya desde ese momento se militarizó bastante todo lo que era Puerto Soledad, digamos, y empezó a haber una presencia militar británica más fuerte. Pero ya en 1843 el gobernador Moody comienza a traer gauchos nuevamente, ya desde Uruguay, pero algunos también empezaron a venir de Carmen de Patagonia. Si hay listas, vos podés ver unas listas que han tenido los ingleses y que los kelpers tienen en los registros históricos, donde aparecen muchas veces barcos que salían de Carmen de Patagones y el contenido era gauchos y caballos, o sea que siguieron trayendo esas dos cosas desde Carmen de Patagones durante la ocupación británica. ¿Y qué queda hoy en Malvinas de los gauchos? Mira, los gauchos quedan un legado importante. En primer lugar, quedan corrales inmensos que hacían los gauchos y construían con turba y con piedra. Hay corrales de piedra que hicieron los gauchos. Muchos eran, como te decía antes, de Uruguay, tenían mucha experiencia en esto de armar
con piedra, corrales, se ve todavía en Uruguay. También había gauchos bonaerenses que conocían mucho de ese tema. Y además de los corrales queda toda una toponimia, hay muchos parajes y lugares con nombres impuestos por los gauchos. Y también existe un lenguaje en la gente de campo malvinense que tiene mucho que ver con lo que se habla también en Argentina, ¿no? Nombres como apero, rienda, cabestro, los pelajes de los caballos, overo, tordillo, malacara, etcétera, que se habla más sobre todo en la zona rural. ¿Cómo llegás a todos los documentos con los que armaste el libro? En el 2002 yo decidí investigar a ver dónde estaban esos dibujos, esa colección. Me parecía raro que estuvieran en las islas, entonces traté de investigar un poco con la colectividad inglesa en Buenos Aires y bueno, llegué a enterarme de que la colección estaba en Argentina, lo que no sabía exactamente en qué lugar, pero me llevó años tratar de descubrir dónde está hasta que finalmente di con una familia que son los propietarios de estos dibujos y que han tenido esta colección durante más de 100 años, porque justamente este muchacho que te comentaba antes, que era hijo justamente del gerente de Falk Island Company, y que a su vez el señor era cónsul británico en Montevideo, el chico de este señor pintaba. Entonces, no tuvo descendencia en cuanto a los hijos, pero sí por otra rama familiar, esta familia que vive en Buenos Aires accedió a tener esto y lo tienen como un legado para ellos, y por primera vez esto da a la luz a través de una publicación hecha por argentinos, ¿verdad? Lo que yo vi en Malvinas son copias de algunos de estos dibujos que en su momento llegaron allá porque un inglés amigo de esta familia en algún momento sacó fotos con unos negativos hace muchas décadas atrás y donó algunos allá, pero yo tuve la oportunidad de poder fotografiar los originales y incluir una gran cantidad de obras que están en el libro, y a su vez, como te decía antes, lo complementé con una investigación que hice en los archivos históricos y accedí a los contratos, que son muy interesantes para leer, que hacían los gauchos con Vernet, ¿no? Donde Vernet le ponía una serie de condiciones, los gauchos firmaban al final, y donde incluso está aclarado cuánto se les pagaba por cada animal domado, cuánto por cada vaca, cuánto por cada cuero, etc. Es muy, muy interesante para verlo. Y en la actualidad, cuando hablabas y me preguntabas lo del legado, también es importante mencionar que hay gauchos enterrados en las islas, en distintos cementerios, algunos en tumbas sin nombres, otras en tumbas con nombres, y estoy un poco abocado a eso, a investigar quiénes están allá todavía, los que nunca pudieron regresar al continente y que terminaron muriendo o de vejez o por accidentes que eran propios de manejar hacienda salvaje, ¿no? Accidentes en el campo. Y dentro de la bibliografía que se ve en las últimas páginas del libro, hay un libro que me llamó la atención que se llama Corrals and Gauchos. Es un libro escrito en inglés sobre este tema. Sí, eso está escrito por una malvinense, es un libro chiquitito donde lo más curioso es que si vos lo lees, nunca está la palabra Argentina, es una cosa insólita. Hablan de, bueno, alguna vez vinieron gauchos de Sudamérica, gauchos sudamericanos, nunca dice que eran gauchos de Argentina. Hay todo una especie de cobertura de lo que fue la presencia de gauchos nuestros en las islas. Toda esa herencia rioplatense es como que está muy enmascarada. De todas formas, es importante tener en cuenta que ya en 1824 y en 1825, sobre todo cuando van los gauchos, eran los únicos habitantes que había en las islas, el gobierno de Gran Bretaña firmó un tratado con las Provincias Unidas del Río de la Plata y reconocía como un país a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y las Provincias Unidas del Río de la Plata eran las que habían justamente enviado a Vernet. O sea, que cuando los ingleses dicen, bueno, Argentina todavía no existía, no es así. Y hay que tener en cuenta también que los ingleses estuvieron, después que llegaron los franceses, en Puerto Egmont armaron un fuerte, se fueron después en 1774 y no volvieron más durante 58 años. Y en esos 58 años los únicos que se establecieron fueron gauchos argentinos durante algún tiempo. O sea que ni siquiera había presencia inglesa. Y cuando llegan los ingleses a desalojar argentinos, necesitan que los gauchos sigan quedándose. O sea que la presencia que hay argentina es prácticamente basada en la presencia de gauchos, no tanto de autoridades militares, ¿no? Y vos en tus viajes que estuviste haciendo a las Malvinas, ¿vos comentabas a la gente de allá que vos estabas haciendo esta investigación? No, en ningún momento les comenté. También es cierto que
quería hacer un libro, digamos, que tuviera relación con nuestra historia. Desde que somos chicos nos hablan de Vernet, pero es una historia muy cortita, ¿no? Nos dicen que Vernet llegó allá, que después se volvió, que controlaba que no se cazaran lobos marinos, ballenas, que yo, pero no se habla prácticamente de los gauchos. Los gauchos en la literatura en general siempre han sido relegados, ¿no? Y los gauchos, lamentablemente, en la historia siempre han sido muy abusados, te diría, explotados, y esto no es una excepción. En Malvinas también, imagínate las condiciones climáticas que tenían que afrontar, alejados del continente, alejados de sus familias. Quise hacer un libro bastante intimista y meterme dentro y tratar de pensar de cómo fue la presencia de ellos allá, y tener en cuenta también que cuando nos dicen que los extranjeros, sobre todo norteamericanos, ingleses, iban a las islas a apropiarse de recursos naturales, la única defensa que teníamos, porque no había presencia militar argentina, eran los gauchos, que con sus facones muchas veces subían a barcos loberos y apresaban, como fue el incidente que hubo con esas 3 naves norteamericanas, apresaron esas naves para incautarlas y evitar que se siguiera depredando, ¿no? O sea que al no haber ni siquiera soldados ni presencia militar argentina, hasta en los gauchos recaía el tema del control sobre las depredaciones, y eran los que ayudaban a Vernet. Bueno, ¿cuál es el próximo paso de todo este proyecto de investigación? Bueno, mi idea, como te comentaba antes, es tratar, quizás en un futuro no muy lejano, poder ir a las islas y recorrer los lugares donde estuvieron asentados los gauchos, que son lugares específicos, donde todavía quedan muchos corrales, como para ir a fotografiar un poco eso y encontrarme con rastros del pasado dejados por nuestros gauchos. ¿Y te vas a animar a hacer una traducción al inglés para probar dejarlo en las Malvinas? Sí, no lo descarto, así que veremos. Bueno, Marcelo, estuvimos conversando con Marcelo Beccasesi en entrevistas El Rompehielos. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.